principales sistemas, y uno de los que ustedes tienen que tener bastante cuidado cuando sobre todo requieran a un niño es la termorregulación, ¿sí? Cómo referir a un niño, ¿no? Entender cómo atender a un niño, y si hay un parto en su centro de salud, qué condiciones tiene el niño, el ambiente para recibir, ¿no? Porque si no las tiene, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes lo van a arreglar, ¿no es cierto? O lo van a tratar de solucionar. La termorregulación del recién nacido igual es un estado de adaptación dinámico en el tiempo y también depende de la edad gestacional, ¿sí? Esos dos variables vamos a tener. Entonces, la idea es comprender por qué es importante que un niño tenga una buena termorregulación, prevenir los problemas o prevenir que pierda calor, ¿no? Y la idea es tratar de ver los factores que condicionan esta pérdida de calor y ver cómo el niño puede conservar esta calor dentro del organismo, ¿no? Entonces, algunas consideraciones previas, puntuales. Este término ya les adelanté, ¿cierto? Que el feto vive medio grado más que la temperatura de la madre, que es su temperatura ambiente. El sistema de termorregulación no es necesario mientras el bebé esté adentro, porque quien le regula todo es la mamá. Una vez después del parto es donde inmediatamente pone en marcha una serie de mecanismos para regular su temperatura. ¿Desde qué edad más o menos puede acceder a estos mecanismos que vamos a estudiar? A partir de las 28 a 30 semanas de la gestación. Antes son completamente inmaduros. Entonces, lo que quiero que entiendan es esto. Primero les voy a explicar el grafiquito. Nuestra piel tiene receptores, ¿cierto? Receptores térmicos, que son los que van a captar la temperatura del ambiente. Estos receptores que están en la piel, ¿hacia dónde van a ir? Hacia la zona subtalámica, ¿no? Preóptica del hipotálamo, y a la corteza cerebral. ¿Cuál es la que importa más en un recién nacido? Los que están maduros, que es a través del hipotálamo. Entonces el hipotálamo es la que va a captar estos cambios de temperatura, estos estímulos térmicos, ¿no? Hacia la zona preóptica del hipotálamo. ¿Qué van a hacer? Tiene tres acciones el hipotálamo. Una es que actúa sobre la glándula suprarrenal. ¿Qué secreta la glándula suprarrenal? ¿No? Las catecolaminas, ¿no? Adrenalina, noradrenalina. Y la adrenalina, ¿qué es lo que produce? Aumento de la actividad metabólica. Aparte de que puede producir mayor frecuencia cardíaca, aparte de que puede producir vasoconstricción, ¿no? Pero aumenta la tasa metabólica y por lo tanto la producción de calor. El otro que tienen acá al centro, sobre las glándulas sudoríparas, produciendo transpiración. Y ese también es un mecanismo de regulación. ¿Qué hacen ustedes cuando salen a correr, ¿no? O van al gimnasio? ¿Nada? ¿Eh?
¿qué hace su organismo? ¿Qué sucede cuando ustedes hacen ejercicio? Aumenta el metabolismo, aumenta la producción de calor, aumenta la temperatura. ¿Y qué hace el organismo para regularla? Sudar. Entonces la sudoración o la transpiración es un mecanismo de regulación, pero esto el recién nacido lo tiene inmaduro. Por lo tanto es muy peligroso que un niño me haga fiebre, un recién nacido, porque no está maduro aún este mecanismo de sudoración o de transpiración. El tercero, actúa sobre las arteriolas de la piel. Si hace frío, ¿qué pasa con las arteriolas de nuestra piel? Se contraen, ¿no? Y por eso nos vemos pálidos, ¿no? Cuando tenemos frío, estamos pálidos. ¿Qué sucede cuando aumenta la calor? ¿Qué hacen las arterias? Vasodilata, ¿no? Y se nos ve coloraditos, ¿no? Rojitos por el aumento de temperatura. Entonces es un mecanismo, de acuerdo a la temperatura, que hace el hipotálamo sobre las arterias. Ahora, otro mecanismo que es muy importante para la regulación de la temperatura es la glándula tiroides. Entonces, en el hipotálamo, ¿qué se produce? El eje hipotálamo hipoficiario glandular, ¿cómo es? ¿Qué produce el hipotálamo? Hormona tirotrópica. ¿Sí? ¿Hacia dónde va? Hipófisis. ¿Qué produce la hipófisis? La hormona estimulante de tiroides. ¿Y qué hace la tiroides? Aumenta la cantidad de triiodotironina, es la T3-4 y la T4. Y esto me regula. Por eso cuando hay alteraciones de hipotiroidismo o hipertiroidismo, pues hay variaciones en la temperatura. Un hipotiroidismo va en relación a una piel fría, ¿no? Seca. En cambio, el hipertiroidismo va sudorosa, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces, esto me regula y me aumenta también la actividad metabólica. Es importante que un niño funcione bien todo este eje. El problema es que todos estos niños, no solamente a los prematuros, por ejemplo, si un niño nace con asfixia severa, ¿qué hace la asfixia severa? Daño. ¿Qué pasa con estos sistemas de regulación? Así sea de 3,500, 4 kilos, no funciona. Y esos niños no regulan la temperatura. Después tenemos respuestas a través de la corteza cerebral. ¿Qué hemos dicho que hay en la corteza cerebral? Los homúnculos cerebrales, ¿no? Que manejan los músculos voluntarios. Cada parte maneja una parte de nuestro cuerpo. Entonces, hay una respuesta voluntaria y hay una respuesta involuntaria en el proceso de adaptación de recién nacido. La voluntaria, ¿cómo será? ¿Qué hace cuando ustedes tienen frío? Se hacen esto, ¿no es cierto? Se mueven. Es voluntario, ¿no? ¿Qué estoy generando? Calor, estoy aumentando mi actividad metabólica. Hay una respuesta involuntaria. Así que en el tiempo de friaje deben haber sentido si estaban en la calle. Y ustedes hacen esto. ¿Qué es eso? Los músculos estaban escalofríos. Los escalofríos son contracciones involuntarias de los músculos. Los músculos, al mandar de la corteza una orden, los músculos generan calor. ¿Cómo generan calor? Contrayéndose. O sea, el tiritado, ¿no? Y estamos generando calor involuntariamente ante la respuesta del frío.
Pero igual que la sudoración aparece a los 4 meses, el mecanismo de escalofríos no está maduro en el recién nacido. También es a partir del 4º mes. Entonces hay muchos sistemas que están inmaduros, ¿no es cierto? Todos estos va a aumentar la actividad, va a aumentar la producción de calor a partir de la glucosa. Entonces, la glucosa tiene 2 orígenes. Uno es que yo tengo mis depósitos de glucógeno y voy a destruir mis depósitos de glucógeno para producir calor. Y otra es que yo genere, ¿no?, que forme glucosa a partir de cero. Eso, una cosa es glucogenólisis, o sea, destrucción de glucógeno, y el otro mecanismo es gluconeogénesis, formación de nuevo glucosa o de nuevo ADN. Entonces, lo mismo. Hay 4 mecanismos. 4 mecanismos de transmisión de calor. Conducción. ¿Conducción qué significa? En contacto, ¿cierto? Está conduciendo por contacto. Radiación, ¿qué significa? Que está a distancia, que está irradiando, frío o calor. Convección, que está en el ambiente que rodea. Y la evaporación, cuando está mojado. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Y vamos a ver en qué caso se pierde y qué es lo que ustedes me van a hacer con cada niño. Ustedes se van a preparar a recibir a un niño. ¿Sí? Van a nacer el niño y el médico o la enfermera va a estar con unos campitos, en esta forma, campitos acá, para recibir eso. ¿Sí? Esos campitos tienen que estar secos, precalentados. Y ustedes lo pueden precalentar en cualquier sistema de calefacción. Puede ser una estufa, puede ser focos, ¿no? Focos incandescentes, puede ser un autoclave, donde nosotros esterilizamos a veces 10 minutos, lo ponemos el campito ahí, ya tenemos donde lo voy a recibir al bebé. Y necesito 2 campitos secos precalentados, porque uno lo voy a retirar, ¿sí? Yo lo recibo en un campito seco y precalentado, lo seco, ¿cierto? Pero si lo dejo sobre ese campo mojado, estoy perdiendo calor por convección porque está mojado. Entonces necesito cambiar y dejarlo en el segundo campo seco y precalentado. ¿Sí? Siempre tiene que recibirse de esa manera. Entonces, segundo mecanismo, convección. Como convección hemos dicho, el ambiente. ¿Cuál es la temperatura de donde nace el bebé? Mínimo 26 grados. Así no les guste al personal, pero eso es por el recién nacido. ¿Qué otra cosa? Evitar aires acondicionados, evitar puertas abiertas, evitar ventanas abiertas. Lo que quiero evitar son los flujos de aire que me enfríe el ambiente. Por lo tanto, las salas tienen que estar con puertas. Generalmente tenemos puertas vaivén, ¿no?
porque el personal, no, pues no es que entre y abre y otra vez cierra, entra y lo deja abierto. Entonces, por eso tratamos de tener tipo vaivén, donde el personal entra y la puerta automáticamente quede cerrada. ¿Sí? Cerrando puertas, ventanas, evitando aire acondicionado o dando calor adicional mediante estufas, calefactores, yo puedo evitar o puedo mejorar este mecanismo. Radiación. La radiación se refiere a cuerpos que estén cerca del recién nacido, que irradien frío o que irradien calor. Por ejemplo, si yo estoy en esta sala, ¿ustedes dónde pondrán la mesa de partos? ¿Allá o allá? Allá, en la esquina. Allá, ¿no es cierto? Porque acá esto me va a generar más frío. ¿Sí? Entonces, siempre a superficies donde irradien menos frío. ¿Cómo irradiamos calor? ¿Cómo hacemos que gane calor? Pero donde vas a ir a Libitaca, no hay cerroco. ¿Qué vas a hacer? Una estufa, ¿no? No hay estufa. Focos, algo que le irradie más. Y ahí va nuestra creatividad o nuestra forma de adaptarnos a nuestras deficiencias en salud, es eso. Bueno, alguna vez cuando he ido a supervisión, yo siempre les he dicho, ¿cuánto cuesta una estufa de resistencia, esas secas? ¿50? ¿60 soles? Para ponerlo cerca, y a veces es una donación que muchas veces yo he hecho a un centro de salud, ¿no? Pero soluciono. Ahora sí, pues en los hospitales ustedes van a encontrar unas cunas de calor radiante, ¿no? Unas cunas donde tiene la estufa a unos 60 centímetros más o menos y va hacia abajo. Sí, pero no en todos los centros ustedes van a tener eso. El último, evaporación. El niño está dentro de una piscina, ¿no es cierto? Y nace mojado. Les voy a dejar un ejercicio al siguiente baño, cuando ustedes se bañen, qué sé yo, más tarde, mañana, domingo, de acá una semana, de acá un mes, no sé. Cuando se bañen, terminan de bañarse, ¿qué hacen después? Cierren, ¿no es cierto?, la ducha, pero quédense así un ratito, desnudos, y sientan la temperatura. Háganlo, y se van a dar cuenta, es lo mismo que va a sentir recién nacido. Quédense ahí y van a sentir que va a comenzar a haber evaporación. Al haber evaporación, ¿qué pasa con la piel? Se enfría, ¿no? Una vez que sientan eso, agarren la toalla, fricciónense bien y otra vez quédense así como están. Y van a ver la diferencia de temperatura mojados y secados. Y van a ver que al secarse es como que ya no sienten tanto frío. ¿Qué están haciendo? Están conservando calor. Entonces, todo niño nace mojado. Entonces, ¿qué hago? Lo seco. ¿Qué es lo primero que tenemos que secar? Cabeza. Es una buena superficie para perder calor. Sequen bien la cabeza y su gorrito. Listo. Y después todo el dorso ya. Estamos hablando de niño normal, ustedes me lo ponen a la mamá, ¿no? Hemos dicho que no se seca. Manitos, la barriguita. Tengan en cuenta que eso más bien le va a dar un microclima especial, porque yo con eso encima lo voy a tapar con una mantita. Entonces, evitar, antes pues, a ver, les cuento cómo ha ido evolucionando. Yo he visto de estudiante
que todos los niños, y así era la guía, nacía y lo bañaban al bebé. ¿Por qué? Ay, pues sí, pues hay que sacarle todas las secreciones, todas las contaminaciones que puede haber el canal de parto. Esa era la idea. Y no es así, ¿no? El niño se coloniza con la flora vaginal. Son las primeras bacterias que hemos tenido de nuestra mamá acá. Las segundas, ¿de dónde son? Las bifidobacterias y lactobacillus que vienen por la lactancia, por los tubérculos de Montgomery, ¿no? Pero las primeras son del canal vaginal. Y eso es bueno. Estamos hablando de flora normal vaginal, ¿no? Hay muchos estudios sobre la microbiota intestinal en adultos que no han tenido, o que han nacido por cesárea, por ejemplo, que es diferente. Hay muchos estudios en los cuales se ha dicho, a los nacidos por cesárea, ¿sabes qué? Mira, lo que voy a hacer es esto. Un campito, le voy a poner a la mamá entre las piernas, en la zona vaginal, van a hacerle cesárea, y la voy a dejar ahí. Una vez que nazca el bebé, voy a sacar ese campito y lo voy a recibir ahí. Para cualquiera diría, pero ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo? ¿Están contaminando y con eso lo van a secar? No, sencillamente saldría por ahí o no. Entonces es la misma flora que se le da, ¿no? Y la posibilidad de que tenga su microbiota. ¿Por qué el niño pierde calor? Yo quiero perder calor. Ustedes también supongo que hace mucho calor. ¿Por qué el niño pierde calor? A ver, ¿por qué? Sí, ¿por qué pierde calor? Porque el niño recién nacido es más propenso a perder calor. Por la piel más delgada. La piel más delgada. ¿Qué otro? Otro por ahí. ¿Has leído, no es cierto? Hemos dicho que tenemos que leer antes. Bueno, primera vez en la clase. ¿Has leído? Las pérdidas insensibles. Dentro del útero todavía hay pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles son por la piel, que ahí va a delgadez, y también el niño comienza a respirar. Por lo tanto, la respiración de un recién nacido es rápida, ¿no es cierto? 40, 60, y normal, 40, 60 respiraciones por minuto. ¿Qué otra cosa? Cualquiera. Haz una lluvia de ideas, vamos a hacer. El gasto cardíaco más bien va a aumentar a partir del nacimiento. Lo pierde. ¿Qué otro? El aumento de la tasa metabólica, ¿no sé? Mediante la postura. ¿Ya? La postura. ¿Cómo es la postura de un niño? Varía, ¿no? Un niño a término, ¿cómo es la postura? ¿Qué hacen ustedes cuando están de frío en la noche? Duermen, bueno, los que duermen solos. ¿Qué hacen? Y hace frío, ¿qué hacen? Se acurrucan, ¿no es cierto? Adoptan una posición fetal. ¿Para qué? Disminuir la superficie corporal expuesta. ¿Qué pasaría con un prematuro? ¿Cómo es un prematuro su posición? ¿Cómo es su pérdida? Mayor. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y de acuerdo a eso ustedes van a tomar acciones.
Entonces, uno es la alta relación de superficie corporal que tiene en relación a su peso. Un recién nacido tiene 2,7 veces mayor superficie corporal en relación a su peso, ¿no? Y si es un prematuro, mucho mayor todavía, hasta 3-5 veces más superficie corporal en relación a su peso. Por lo tanto, pierde más calor porque tiene más superficie corporal expuesta en relación al adulto. El aislamiento cutáneo. La piel del bebé es delgadita, pero también el celular subcutáneo es un aislamiento que es escaso. Pero mientras más prematuro, más delgada la piel y menos grasa subcutánea. Entonces el aislamiento también disminuye y pierde más, ¿no? El control vasomotor, que no lo tiene bien desarrollado. Entonces, baja la temperatura. Hemos dicho, el niño puede vivir a ¿cuántos grados? 37, por ejemplo. Y de un momento a otro baja a 27 o 26 grados. Fíjense, 10 grados de diferencia en un minuto o en menos de un minuto que están haciendo. Y el niño, nosotros hacemos esto, vasoconstricción. Pero el niño está en adaptación. La postura, lo que me han dicho. El acurrucarse hace que pierda menos calor porque menos superficie corporal expuesta. El prematuro no. Esto es la relación de superficie corporal en relación a un adulto. Al recién nacido lo tenemos acá. Fíjense a la cabeza. La cuarta parte de la superficie corporal es la cabeza. En relación al adulto. Entonces sequen bien la cabeza, pónganle su gorro y sequen el resto. La postura, como un prematuro, no puede acurrucarse, ¿qué le hacemos? Un nido. Le hacemos un nidito. ¿A qué simula el nido? ¿A qué simula el nido? Al útero. Simula el útero. Se tranquiliza. Disminuye el llanto. Mejora su respiración. Si no, estaría así, estaría como este. Totalmente expuesto. Bueno, en este caso, ese niño, a pesar de que está todo extendido, está dentro de una incubadora. Pero igual, pierde calor al ser incubador. Entonces, evitar eso, para provocarlo. ¿Qué es un ambiente? ¿Qué es un ambiente térmico neutro? Normal. Es aquella temperatura en la cual el consumo de oxígeno es mínimo. Y eso es lo que tenemos que lograr tener en un, ¿no? Entonces, temperatura ambiental en la cual el consumo de oxígeno o la tasa metabólica es mínima. La temperatura que tenemos que encontrar es esta, nuestra normalidad. Debajo o encima de estos rangos de temperatura estamos hablando de hipotermia o hipertermia. Y el niño produce calor. Tiene varios mecanismos por los cuales produce calor. Uno es la termogénesis no termorreguladora, que va en base a la actividad térmica de los alimentos cuando el niño se alimenta.
Y el otro es la termorreguladora, que es en respuesta a los ambientes, que es el que se tiene que pasar por un proceso de adaptación que dura generalmente no más de ¿cuántas horas? La clase anterior les dije, ¿no es cierto? 6 horas. 6 a 8 horas, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las 6 horas, todo un niño normal, estoy hablando, a término, debería regular su temperatura y ya no va a ser hipotérmico, ¿no? Mediante su postura, su actividad, todo eso. Otra es la termogénesis química, pero esto también va en base a la edad gestacional. Una cosa, mira, ustedes en el recién nacido van a tener 3 tipos de grasas. Uno es el unto sebáceo. ¿Cuál es el unto sebáceo? El que está afuera. El niño nace con una grasita. Mientras más prematuro, más grasa. Mientras más a término, pierde la grasa y solamente a veces está en pliegue. Eso es el unto sebáceo. ¿Para qué sirve el unto sebáceo? Protege al recién nacido de la maceración de líquido ambiente. Es como que ustedes se van a Lares, a esa piscinita ferruginosa que está bien calientita, y no quieren salir ahí 2 horas, están dentro de la piscina. ¿Cómo se pone su piel? Como pasa. Como pasa, ¿no? Se arruga, ¿no? Se macera. Lo mismo se sucedería en un prematuro si es que no tuviera unto sebáceo. ¿Qué pasa con un recién nacido post-término? Ya perdió el unto sebáceo. ¿Cómo son las características de un niño que ya está pasando de la fecha? Áspero, ¿no? Piel acartonada, como lija, con grietas, ¿no? Ese está macerado por el unto sebáceo. ¿Sí? ¿Cuál es la otra grasita? La que está debajo de la piel. Ese es subcutáneo, tejido celular subcutáneo. Ese actúa como aislamiento, sí, también, pero va a depender de la edad gestacional que tanto o poco tenga de ese unto sebáceo. ¿Y cuál es la tercera grasa? Esta, que se llama grasa parda. La grasa parda es una grasa especializada, debe su nombre al color que tiene esa grasa en determinados sitios, como en la zona del mediastino, la zona escapular, la zona de la axila y la zona lumbar alrededor de los riñones y de las glándulas suprarrenales. Ahí está ubicada esta grasa. Es altamente calórica en su metabolismo, pero va aumentando dependiendo de la edad gestacional del niño. O sea, un prematuro tiene menos grasa parda. ¿No? Y se distribuye en todas esas zonas que ustedes están viendo a nivel del mediastino, interescapular, axila y riñón. Ahora, ¿a qué debe su color? Al color que tiene esta grasita. Se va a aparecer entre las 17 y 20 semanas, pero recién se identifica a partir de las 26 o 28 semanas. Si se dan cuenta, hay mucho de maduración a partir de las 28 semanas. Por eso les dicen menores de 28 inmaduros. Y va aumentando conforme aumenta su edad gestacional, más o menos hasta las 35 semanas de edad gestacional. Muy vascularizado e inervado. Entonces contiene mucha cantidad de células que tienen gran cantidad de mitocondrias. Las mitocondrias son organelas celulares en las cuales intervienen en el metabolismo celular, que dan calor. Y de acá pues se produce un montón de ATPs, ¿no? Los ATPs intervienen en muchos mecanismos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de bioquímica? ¿Qué generan ATPs?
ciclo de Krebs, fosfogluconato, la glicólisis, aeróbica, anaeróbica, ¿qué más se pone aquí? Ciclo de la ornitina, ciclo de la urea. Fácil era todas esas reacciones, ¿no? Les digo porque la única manera que aprobé bioquímica, me acuerdo en mi cuarto había papelones de todos los sitios y todo el tiempo estaban. Pero después cuando llegan a la fisiología y a la fisiopatogenia, recién entienden, oye, esto había servido. ¿Qué pasa cuando un niño nace y no respira? ¿Qué vía de la glicólisis interviene? La anaeróbica, ¿qué produce? Ácido láctico, ¿no? ¿Y qué hace con el pH? Lo baja. Y por eso nos enseñaron en bioquímica eso, ¿no? ¿Seguro? Lo bueno hubiera sido que nos digan, para esto sirve. No que sirve para probar el curso. La hipotermia entonces es menos de 36.5. 36. Una hipotermia leve, si es temperatura corporal, o sea, central, es entre 36 a 36.4. Si es moderada, estamos entre 32 a 35.9. Y si es grave, está menos de 32. Esto produce mucho daño. Hay en algunos casos en los cuales en asfixias severas inducimos una hipotermia a propósito para proteger el cerebrito, ¿no? Pero que no disminuya de 33.5 en ese caso. Lo podemos clasificar. Ahora, si yo veo temperatura de piel, ustedes no miden temperatura de piel, ustedes miden temperatura central, sea en el recto o sea en la axila. Temperatura de piel se pone cuando un niño está en una incubadora y se pone un sensor en su barriguita. Pero mi barriguita no tiene la misma temperatura de la axila o del recto, ¿sí? Es menos. Entonces, normalmente hasta 36, de 36 a 35 grados es mi temperatura de mi abdomen, ¿no? Y de ahí sale. Temperatura de piel con hipotermia leve de 35.5 a 35.9, porque 36 es lo normal. Y ahí vamos bajando, igual temperatura de piel con hipotermia moderada, 31.5 a 35.4 y severa, menos de 30. ¿Okay? ¿Quiénes tienen riesgo de no regular bien la temperatura? Prematuro. Aparte de los prematuros, que ya sé que me van a decir. ¿Qué otras condiciones? Los de bajo peso, a pesar de que son niños a término, ¿no es cierto? Pueden ser niños a término, pero pequeños para esa edad gestacional, por lo tanto las cantidades de glucógeno que tienen bien disminuidas, ¿no? Ya, bajo peso. ¿Qué otro? Vamos. Lluvia de ideas otra vez. Las malformaciones, sobre todo si son neurológicas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué otro? Las asfixias, pero no cualquier asfixia. Las asfixias severas. Porque si es una asfixia leve, ¿qué otro? ¿Qué otro se nos ocurre? Niños infectados, ¿eh? Sí, ¿no? Porque puede hacer fiebre y si está en shock, puede hacer hipotermia. ¿Qué otros? Sigan las condiciones. Prematuro, bajo peso, RCI1, la asfixia, la sepsis o shock, síndrome de dificultad respiratoria, las malformaciones están ahí, el ambiente. Entonces es muy importante que ustedes me manejen el ambiente
donde va a estar ese niño. Hipotermia entonces menor de 36,5. Tienen un niño hipotérmico. Ya sabemos por qué los prematuros, por ejemplo, por qué están propensos a ser hipotérmicos. Entonces un prematuro en lo posible no debería nacer con ustedes a nivel periférico, ¿no? En los centros de salud. Debería referirse intraútero para que nazca en el hospital. Pero bueno, no siempre va a ser así. Van a haber prematuros que van a nacer en provincia. Y ustedes tienen que saber tratar, prevenir esa hipotermia. Prematuro tiene menos grasa subcutánea, mayor relación superficie corporal en relación al peso, menores depósitos de glucógeno, menores depósitos de grasa parda, son hipotónicos y tienen incapacidad de acurrucarse, por lo tanto las pérdidas sensibles van a aumentar más. ¿Cómo se le va a ver? Porque hay vasoconstricción, ¿no es cierto? Trata de evitar la pérdida de calor. Va a haber hipoxia, no va a oxigenar bien. Ustedes lo van a ver un niño cianótico, hipoactivo, tono disminuido, en realidad reflejos en general disminuidos. El tono en referente al tono muscular, ¿no? La fuerza muscular. Los reflejos de presión débil, que también debe ser por su misma prematuridad, ¿no? Succión, no succiona. Toda disminución de la respuesta a estímulos, polipnia, retracciones, quejido, y a veces no necesariamente tienen problema pulmonar. El síndrome de dificultad respiratoria puede ser respiratorio, puede ser cardíaco, malformaciones cardíacas, y por otras patologías, tipo sepsis, tipo policitemia, tipo hipoglicemia, tipo hipotermia. Me van a hacer dificultad respiratoria. No se alimentan bien y puede llegar a ser apnea. Ya sabemos qué es apnea. Apnea neonatal. Y un niño, dependiendo qué tanto tiempo está en hipotermia, pues va a tener secuelas, problemas. Muchas veces, básicamente por la irrigación. Primero, hipoglicemia. Y el que más sufre por hipoglicemia es el cerebro. El cerebro no puede estar mucho tiempo con hipoglicemia, así que si ustedes no le pueden dar leche, ¿qué le van a poner? Una dextrosa. Y me tienen que aprender a prescribir una dextrosa. ¿Qué concentración? ¿Qué volumen? ¿Qué goteo? ¿Qué VIC? Que es el volumen de difusión de glucosa en miligramos por kilo por minuto. Lo tienen que saber. Eso no es que sea de un médico especialista, es de un médico general. Hay acidosis metabólica, hay hipoxia, trastornos de coagulación porque aumentan, ¿no? Es como que aumenta el consumo de los factores de coagulación. Entran en shock o en apnea. Y ahí sí estamos en problemas. Pueden hacer hemorragias ventriculares a nivel cerebral, peri-intraventriculares, alrededor de los ventrículos. Y si es prematuro, tiene doble riesgo. Entonces, lo primero, medir la temperatura. A todos los niños de riesgo que hemos mencionado, ¿no? Controlar la temperatura rectal porque es la temperatura central. ¿Cuánto tiempo se toma una temperatura rectal? Eso lo han estudiado en cuidados médicos básicos.
¿Cuánto tiempo se toma una temperatura ambiental antes de hacer la lectura? ¿Ah? A veces creemos que siempre vamos a tener una enfermera a nuestro lado. No es así. En su consulta muchas veces ustedes tienen que tomar temperatura. 1 minuto, ¿no? Si es axilar, 5. por lo menos unos 3, ¿no? 3 a 5 minutos. Rectal, 1 minuto. Verificar la temperatura ambiental, porque yo quiero ver la gradiente, ¿no? Cómo va la gradiente externa en la temperatura del bebé en relación a la temperatura ambiental. De repente hay mucha diferencia, el ambiente pues muy frío. Verificar todos los mecanismos de pérdida de calor. ¿Cuáles serán? Conducción, radiación, convección y evaporación. Si han solucionado ustedes todos esos problemas. Podemos hacer análisis de laboratorio, medición de glucosa, gases arteriales, si está hipóxico, averiguar en la historia perinatal dónde nació, cómo nació, con qué Apgar nació, si la mamá usó algún medicamento, alguna droga, si la mamá tuvo antecedentes de infección para estar pensando que el recién nacido tiene su propia infección. Al revés, para arriba, hipertermia. Temperatura mayor a 35. Hay que averiguar factores de riesgo para que un niño me haga fiebre. Fiebre en el momento del parto, ¿no? Fiebre que esté presente en el momento del parto. Que el sobrecalentamiento de las incubadoras radiantes, que haya mucha temperatura, también eso puede provocar fiebre. Si el niño está en fototerapia reciben cuando están en... ¿Con qué? ¿Con qué patología? Ictericia. ¿Con qué patología? Laguna dental. Con ictericia, ¿no? Y esos pueden... ¿Por qué? Porque el exceso también puede perder más pérdidas insensibles, porque hay una luz que irradia calor. Abrigo excesivo. Las mamás siempre preguntan, ¿cuánto lo abrigo? ¿Qué le respondería? Siempre me preguntan. Pelean entre papá y la mamá. Uno quiere abrigarlo poco y el otro lo abriga mucho. ¿Cuánto lo abrigamos? ¿De qué depende? Primero, un bebé prematuro es diferente a un niño eterno. Segundo, que va en relación al peso. ¿Y qué otra cosa depende del abrigo? De la temperatura ambiente. Del ambiente. A ver, ¿no es lo mismo que ustedes críen su hijo acá, recién nacido, a que lo críen en Maldonado? ¿Alguien de Maldonado? ¿Alguien es de Maldonado? ¿Nadie? Bueno, ahí me han invitado algunas veces a Maldonado, al Hospital Santa Rosa, para hacer algunas charlas. Y ahí usted no puede decir cierren las ventanas. ¿Cómo está la sala de partos ahí? En determinado tipo del día y meses del año, están abiertas, no pueden estar cerradas. A veces llegan a 35 grados o más. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Abrir las ventanas. Depende del ambiente, no es lo mismo que si se van a Chumbivilcas, a Santoto, ¿no? Es diferente la temperatura. O sea, va a depender ahora. Le digo, si está acá en Cusco, yo le digo, bueno, depende. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde hace más frío? ¿Primer piso o segundo piso? Primer piso. Dentro de la casa yo tengo ambientes fríos y ambientes más tibios. Depende de eso. También. Pared de abrigo.
Entonces, depende de muchos factores para determinar si el exceso de abrigo está condicionando un sobrecalentamiento. Las infecciones, ¿sí? Infecciones, hay fiebre. Un trastorno del sistema nervioso central. En realidad, cualquier alteración del sistema nervioso central, ¿qué es lo que pasa? No va a regular la temperatura. ¿Quién está dañado ahí? El hipotálamo. Pues no regula, está desorientado el hipotálamo. En casos de deshidratación, eso también van a ver. Y es muy común que nosotros tengamos esta patología, sobre todo acá. ¿Por qué? Hace fiebre una deshidratación de un recién nacido. ¿Por qué cree? ¿Qué tipos de deshidrataciones conocen primero? ¿Qué tipo de deshidrataciones? Por grados, no, leve, moderado, severo, ya, por porcentaje de pérdida de peso. Pero por el tipo de deshidratación, hipotónica, isotónica, hipertónica. ¿Cuál tendrá un recién nacido? Espera, el chat de GPT. ¿Qué dice? ¿Qué deshidratación es más común en recién nacido? Hipotónica significa que pierde sodio, ¿cierto? Pero es un recién nacido que presente diarreas acuosas abundantes como lo presenta un lactante, es poco probable. Isotónica significa que está deshidratado, pérdida de peso, pero con sodio normal. ¿Cuál es el valor normal de sodio? 135 a 145. Entonces nos queda la hipertónica. O sea, con sodio alto. ¿Y por qué ocurrirá en un recién nacido eso? Este tipo de deshidratación. Si se dan cuenta, yo les pongo eso, pero no me gusta poner todo el texto, ¿no es cierto? No sé que ustedes lo piensen. ¿Por qué el niño, ya hemos avanzado acá, que tiene deshidratación hipertónica, con sodios altos? ¿Por qué? Común, ¿eh? Todos los días recibimos niños con deshidratación hipertónica en el hospital. Bueno, que recibimos todas las referencias, ¿no? También. Porque nosotros proponemos a la lactancia materna exclusiva, ¿sí? ¿Y qué es lo que falla? Justo la lactancia. Cuando nosotros no hemos hecho buena consejería en leche materna y el bebé está jugando con el pezón, no hay una buena posesión, no hay un buen agarre, y el niño no saca nada de leche. ¿Qué va a pasar con su peso? Se va a bajar. Les dije también que normalmente un niño me baja de peso, ¿sí o no? Sí. ¿Qué porcentaje? 2-3% en promedio por día, ¿no es cierto? Estos niños, si no tienen una buena lactancia, van a bajar 4 o 5%. A los 2, 3, 4 días ya tienen más del 10% de pérdida de peso. Es como si yo los mando a ustedes al desierto a caminar sin agua. Es igualito ese recién nacido que lo manden a su casa sin una buena consejería en lactancia materna. Y si no se aseguran de que ese niño esté lactando. Es igualito. Se va al desierto sin agua. Entonces, ¿qué pierden? Agua. ¿Qué no pierden? Sodio. Se concentran. Y muchas veces una deshidratación hipertónica en un niño es bien peligroso. Y muchos colegas le han puesto, ¿qué le han puesto? Su dextrosita con sus electrolitos, le han calculado su volumen, me lo mandan, el niño convulsionado. Eso es lo que no quiero que me hagan ustedes.
A este niño yo sí le voy a dar glucosa, pero con una concentración de sodio como si fuera el suero fisiológico. Y eso lo vamos a aprender a preparar. Mucha gente que es ignorante y no sabe, ¿qué dirá? Oye, le digo, pero si este niño tiene tanto sodio, ¿por qué le van a poner suero fisiológico glucosado? Con glucosa, la glucosa es importante para, como energía, ¿no es cierto? Qué raro, ¿por qué? Y ahí va las clases de química del colegio. El colegio sirve también, ¿no? Para la medicina. ¿Se acuerdan un vaso acá que había solutos? Poco soluto y acá bastante soluto. Y había una membrana permeable. ¿Y qué le decía el profesor? ¿Cómo se igualaba, no? Por diferencia de gradientes. La célula, y fíjense, me voy a retomar a la neurona. ¿La neurona está deshidratada? ¿Sí o no? Sí. ¿Tiene bastante sodio? ¿Sí o no? Sí. Ustedes le van a poner acá bastante el agua. Y acá está bastante concentrado. ¿A dónde va el agua? Rápido se va a meter dentro de todas las células, ¿no? Incluyendo las del cerebro. ¿Qué va a producir con la neurona? Edema cerebral. ¿Y qué hacen? Entonces, ¿qué pasa si acá está concentrada la neurona? Yo le voy a poner una solución con bastante sodio. ¿Va a entrar agua? Sí, porque estoy metiéndole el líquido que afuera. Pero por diferencia osmótica va a ser poco a poco. Por lo tanto, una deshidratación en un niño hipernatrémica, yo la corrijo en 3 días. Y la voy a hidratar a esa neurona poquito a poquito. Eso lo vamos a aprender en el segundo capítulo del curso, en la segunda parte. Al comienzo les va a parecer, sí, pues como que estoy hablando en chino, pero se van a fijar haciendo ejercicios, haciendo casos clínicos, es diferente a la comprensión y lo van a entender. Lo que quisiera ahora que entiendan solamente es el concepto por qué es peligroso una deshidratación en los pacientes. Al revés del otro, yo puedo tener un niño rubicundo, ¿no? Cuando está con fiebre, taquipneico, ¿no? Se agita, pues nos agitamos cuando el calor aumenta, irritable, sudoroso, cianosis, mala tolerancia oral, letargo, hipoactividad, un poco deprimido, decaído, adinámico. Así vamos a encontrar luego. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Un niño que tenga 39 grados de temperatura. Baños tibios. ¿Qué utilidad tiene el baño tibio? ¿Por qué baja la temperatura del baño tibio? Dice baño tibio. ¿Por qué? ¿Ah? Por vasodilatación. ¿No? ¿Alguna vez han visto a un bebé con fiebre a sus abuelitas o a sus mamás bañarlo en orines? ¿O han escuchado? Común, ¿no es cierto? Báñalo en orines. Y en ese momento la mamá orina en un frasquito, en un campito y ¡fua! Se lo mete. Estoy hablando de niños más grandes. ¿Sí? ¿Funciona o no funciona? ¿Funciona o no? Claro que funciona. No porque sean orines, sino porque son
tibios. ¿Y qué produce un fomento tibio? Vasodilatación. Al vasodilatar, produce liberación de calor. Mi piel es como un radiador, ¿no? Como que si yo tengo un radiador que está circulando ahí, así que el circulo de mi sangre me va a bajar. ¿Le harían paracetamol? Paracetamol. Muy bien. Ustedes están en sexto año de medicina. ¿Cómo actúa el paracetamol? Nivel A. Porque hasta un técnico de enfermería, hasta todas las mamás saben recetar paracetamol. Yo les enseño. Dosificar la dosis. Ahorita les voy a explicar cómo. Para eso hay que echar farmacología. ¿Bien? ¿Cómo actúa el paracetamol? No, ese es el metabolismo. El paracetamol sí tiene un metabolismo normal. Yo digo, ¿cómo actúa para bajar la fiebre? Mediante las prostaglandinas. Hay varios tipos de prostaglandinas, ¿no? De uno, de dos. Hay unos que son vasoconstrictores, hay unos vasodilatadores. Entonces es un mecanismo. Aunque muchas veces van a encontrar el paracetamol, si todavía está en duda cómo actúa, no se sabe cómo. Pero lo que siempre les digo a las mamás, te vas a notar, ¿en cuánto tiempo actúa el paracetamol? 60 minutos. Después de una hora, ¿cómo lo van a ver a ese bebé? Sudoroso. Y la mamá dice, ha comenzado a sudar. Lógico, es el efecto vasodilatador del paracetamol. Cosas simples. Paracetamol utilizamos en gotitas, ¿no? Generalmente todos los lactantes, hasta los 2 años, utilizamos paracetamol gotas. ¿Cuánto viene el paracetamol? Presentación del paracetamol. Mínimo a esta ciclo 11, ya, pues es paracetamol, el medicamento más usado a nivel mundial, donde todas mis mamás saben dosificar. Si el niño tiene 8 kilos, ¿cuánto de paracetamol le indicas? Que te vi con la cara de que yo sí sé. Me engañaste con tu cara. ¿Cuál es la dosis de paracetamol? Ya, ChatGPT ya no sé dónde está. 10 a 15 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas. Pero yo no le digo pues a las mamás, oye, sí, oye, ¿cuánto te pesa tu bebé? 8 kilos. Ah, por 10, 80. Dale 80 miligramos cada 6 horas. Es imposible que yo le diga eso. Lo sabré, pero ¿qué hago? ¿Cómo interpreto? 100 miligramos por mililitro, que son 20 gotas. Entonces, ¿cuántos miligramos tiene cada gotita? 20. Lógico, pues si 100 miligramos hay en 20 mililitros, que son en mililitros, que son 20 gotas, cada gotita son 5 miligramos. Por lo tanto, la dosis, viene la mamá y primera vez yo le voy a indicar paracetamol, mírale, tú le vas a dar mínimo 2 gotitas. ¿2 gotitas cuánto es? Máximo le vas a dar 3 gotitas. ¿3 gotitas cuánto es? 15 miligramos. Entonces, al ejemplo que les estaba poniendo, yo tengo un niño de 8 kilos, mínimo
máximo 24. ¿Cierto? Entonces, yo siempre les digo, para que ellos no se pasen, yo siempre les digo, no, tú dale 2 gotas por kilo cada vez que tenga fiebre. Tampoco les indico cada 6 horas. Porque si les digo eso, las mamás me lo van a dar y me van a obedecer. Cada 6 horas. Entonces, ¿cuál es la indicación? 16 gotitas. Le vas a dar cada 6 horas siempre y cuando tenga. Si a las 6 horas pasado no tiene fiebre, no tienen por qué dar. Y a veces veo recetas de médicos que le dicen, no, dale por 2 días o por 3 días. Ahí está escrito, cada 6 o cada 8 horas dale por 3 días, sí o sí. Todo medicamento es un químico que estoy metiendo a mi cuerpo, por más inocuo que sea. Y tiene posibilidad de ser tóxico. Y como dijeron ahí, tiene metabolización hepática, ¿no? Entonces hay que usarlo condicional. Entonces ya saben por qué le ponemos 2 gotitas por kilo. La mamá no sabe que es 10 miligramos por kilo por dosis lo mínimo que le voy a dar. Pues sí, siempre le va. Y si al próximo mes tiene 1 kilo más, le aumentas un poco, 2 gotitas más, ¿no es cierto? Si ya tiene 10 kilos, dale mínimo 20 gotitas, 1 mililitro cada 6 horas. Y es una forma muy fácil de utilizar. Bueno, en el hospital nosotros no hacemos ese tipo de indicaciones, porque es una indicación para la enfermera. ¿Qué hacemos? Si hay fiebre o hay dolor o en posquirúrgicos, incluso nosotros le indicamos en miligramos. Entonces pesa 3.500 el bebé y le ponemos, ya, dale 35 miligramos cada 6 horas, condicional a temperatura mayor de 38. Ni siquiera si es leve, si no era moderada. Entonces, ¿cómo manejamos? ¿Qué hacer? Primero tratemos el ambiente. Por eso les digo, cuando ustedes lleguen a trabajar a algún centro, cualquier sea su condición de externos, internos, serumistas o ya médicos asistenciales en alguna institución pública o privada, vean esto, las condiciones del ambiente. Vean dónde van a hacer, ¿no? Cómo se va a realizar esa transición. Miren la temperatura ambiental. Antes en el Hospital Lorena, para los que van a hacer ahí, donde se atienden a los niños, van a ver, ahí hay un relojito que ahorita no funciona, pero era como un termostato. Y todo el aire tibio, caliente, entra por acá. Entonces en ese termostato uno graduaba la temperatura ambiental, 26 grados, y sí, pues, funcionaba. ¿Qué pasaba? Si bajaba, comenzaba a calentar, y si se sobrecalentaba mucho, se apagaba, ¿no? Entonces nos mantenía una temperatura estable. Cosa que ya tantos años que estamos en ese hospital, esos sistemas que funcionaban muy bien, ya no funcionan. Evitar corrientes de aire, ¿qué harán? Ya todo el día está haciendo aire, vamos a cerrar la puerta. Evitar superficies radiantes frías, ¿no es cierto? Mira, traslademos nuestra atención, ¿no? Si acá hay mayólica, no, mejor al otro lado, o cerca a la ventana que hace más frío. Las condiciones de recién nacido, y esto sirve para las referencias que me vayan a hacer, va a depender del peso, de la edad gestacional, de la edad cronológica, si está vestido o desnudo, si está enfermo, si está en incubadora o no. Incluso va a depender del tiempo del día, en la noche es diferente. ¿Han visto cómo es, no? En la noche hace frío, y a esta hora, a las 12, a la 1 de la tarde, que hace calor, ¿no? Variante. A los prematuros podemos vestirlos dentro de la incubadora o utilizar una sábana
o una bolsa plástica. ¿Cuál es la utilidad de la bolsa o de la sábana plástica? Que me crea un microclima, ¿no? Un microclima, una humedad que me mejora cuando el niño no quiere regular temperatura. Mantener temperaturas en promedio 36,5 a 36,8 para no sobrecalentarlo mucho tampoco, ¿no? Evitar situaciones de riesgo de enfriamiento por todos los mecanismos, secarlo bien, ponerle gorrito, ponerlo a una temperatura mayor que lo esperado, si es que hay hipotermia, o bajo calefactor radiante o una incubadora. Evitar las pérdidas por radiación, evaporación, secarlo, envolverlo. En niños menores de 2 kilos, mayor temperatura, puede ser 33. Menor de 1000, de repente 35, 36 de temperatura ambiental. La temperatura va a variar de acuerdo a la edad gestacional del niño. No es que todos los prematuros me van a regular una temperatura 26. No, es un niño normal, materno, que necesita los 26. Mientras más prematuro, la temperatura ambiental tiene que ser mayor. Ahora, si tuvieran una incubadora de transporte, sería lo ideal. En todos los países que se dignan tener un buen sistema de salud, todos los establecimientos donde potencialmente pueden nacer un bebé, tienen pues sus incubadoras de transporte, ¿no? La incubadora de transporte tiene su batería que puede mantener una temperatura durante el transporte. E incluso se calienta en la institución, se traslada y tiene una entrada para 12 voltios. ¿Dónde tiene 12 voltios? El cenicero, por ejemplo, ¿no? El cenicero, esas entradas, eso es de 12 voltios. Entonces se conecta ahí, o muchas ambulancias que no son acondicionadas como las nuestras, que son camionetas muchas veces comunes, que las acondicionan, le ponen todo. Hay muchas que ya vienen con sus tomas de corriente para monitores, para ventilador, para las incubadoras. Una incubadora, estamos hablando de una incubadora de convección, ¿no es cierto? El mecanismo de conservación de una incubadora es convección. ¿Qué significa? Que es un ambiente cerrado, pero la incubadora hace esto. Entra y saca aire. Pero entra aire caliente, de acuerdo a lo que ustedes me lo gradúen en el monitor. También es húmedo, por lo tanto tiene atrás de la incubadora tiene un recipiente para poner agua estéril, no es agua de caña, agua destilada, agua estéril. Entonces, esta incubadora me recircula, ¿no?, alrededor, por eso se denomina convección, porque es un aire que rodea al recién nacido, pero ese aire es tibio y húmedo. Yo le gradúo el porcentaje de humedad y yo le gradúo la temperatura interior. ¿Sí? Entonces me disminuye eso. Siempre debe haber una incubadora precalentada por lo menos a 34 a 36 grados disponible. De acuerdo al bebé ya yo lo voy a graduar. ¿Cuánto tiempo antes? 30 a 45 minutos antes de que ustedes lo puedan utilizar. O sea, tiene que ya estar preparada, precalentada. Porque si no, sí, pues va a demorar en alcanzar la temperatura ideal.
Entonces, estas son las incubadoras de convección, ¿no? Que circulan. ¿En dónde se utilizan? Hospitalización. Estas son las incubadoras donde se hospitalizan las unidades de cuidados intermedios, de cuidados intensivos, todos tienen esto. El niño debe estar desnudo para permitir que el calor de la incubadora sea efectivo. Acuérdense, por ejemplo, si yo lo voy a traer desde sala, que está lejos o a veces en un hospital en diferente piso, yo necesito traer a ese bebé hasta la UCI. Esta incubadora no va a ir. Hay otro tipo de incubadoras que son incubadoras de transporte. Y ahí utilizamos nosotros las bolsitas, ¿sí? Para el traslado. Una vez de que llegue acá, yo lo saco de la bolsita. ¿Por qué? Porque esta incubadora hace el papel de la bolsita. Porque le da humedad. Le da calor, pero un calor húmedo. Yo le puedo graduar a 70, 80% de humedad dentro de la incubadora. Es un habitáculo que aísla al niño, pero tiene sus ventanitas, ¿no? Esas ventanitas sirven para manipular al bebé dentro de la incubadora. Para eso, siempre el personal de UCI tiene que estar libre hasta el codo. Libre hasta el codo. Porque se tiene que lavar hasta el codo, porque hasta ahí va a entrar. Yo no puedo entrar, por ejemplo, así como estoy ahorita, a la UCI. No lo puedo hacer. Esto es para afuera, consultorio, alojamiento, donde puedo estar. Pero en la UCI utilizamos generalmente a los esclavos. Cuando estamos de guardia utilizamos eso. Entonces, con esto yo puedo graduar, puedo alcanzar la temperatura deseada, niño está aislado. Muchas de estas incubadoras son de doble pared. Eso me favorece para conservar todavía más la temperatura, ¿no? Ahora está de moda unas ventanas tipo avión, ¿no? El avión, han visto, son doble ventana, ¿no es cierto? Hay una externa y una interna. Eso conserva calor y no siento mucho la temperatura externa. Ahora también hacen ventanas, ¿no? Termoacústicas, ¿no? Que son de doble vidrio, con un espacio que conserva. Igual son estos. Hay doble acrílico, ¿no? Doble pared. La entrada de aire y de oxígeno tienen las dos. Yo puedo mezclar y le puedo dar acá la concentración de oxígeno que yo deseo. No necesariamente tiene que ser al 100%. A un costadito tiene un sensor donde me dice qué concentración de oxígeno yo tengo acá dentro. Estas incubadoras son las últimas que tenemos en el hospital. ¿Qué hacen? Esta parte de arriba se eleva, si es que yo no quiero incubadora cerrada, y se transforma en una incubadora radial también. Todo eso ha avanzado la tecnología. Esta es una incubadora que tenemos en el servicio, ¿no? Las últimas que hemos comprado. ¿Y qué otra cosa tiene? Tiene balanza. O sea, no tengo que sacar, porque ¿qué es lo que pasa con las anteriores incubadoras que teníamos? Al bebé lo tengo que pesar, porque de acuerdo al balance y al peso yo tengo que hacer mis nuevas indicaciones de volumen y de dextrosa, ¿no? Entonces necesito pesar. Cada vez que lo sacábamos, su temperatura cae, porque es igual a la temperatura ambiental de la sala. Entonces estas incubadoras ya tienen. Entonces, ¿qué es lo que hace la enfermera? Lo levanta, presiona un botoncito para tarar, para ponerlo a cero, como cualquier balanza, y después lo suelta, y ¡tac! Sale su peso, ¿ya? Y eso anota, ¿no? Quienes les da humedad, también tiene sensores que les dan la saturación del oxígeno, no solamente la concentración de oxígeno, sino la saturación del oxígeno del bebé.
mediante un sensor. Tiene dos sensores de temperatura. Un sensor se pone acá, al costadito, y el otro sensor se pone en los pies. Porque son diferentes las temperaturas, ¿no? Entonces yo puedo prevenir si este niño necesita que yo le aumente la temperatura. ¿Qué otra cosa tiene? Que esos sensores de temperatura vienen a ser como termostatos. Entonces yo le pongo acá, ¿sabes qué? Necesito que este bebé acá, ¿qué temperatura acá? ¿Qué temperatura debo tener acá? 35. 36. Ah, ¿No? 35 en el pie. Ah. 36. No es temperatura central, es temperatura de piel. 36. Si yo le pongo ahí, ya, yo quiero que siga con los 36 grados. ¿Qué hace la incubadora? Si la temperatura del bebé sube, ¿qué hace la calefacción? Baja. Y si la temperatura del bebé baja, con un margen de 0,5 para arriba y para abajo, lo calienta un poquito más y le aumenta la humedad. Bueno, ¿qué no miraremos todavía? ¿O qué no mirarán ya ustedes de acá 20, 30 años? Pero avanza rápido todo esto. Estas son las incubadoras radiantes antiguas, ¿no? Que ahora también ya son más modernas. Por ejemplo, los que han ido al Hospital Lorena es igualita, ¿no? Si se dan cuenta es foto de ahí. Mira la pared. La pared revestida, ¿no? De un material plástico. Es foto de ahí. La cuna de calor radiante no sirve para hospitalización, pero sí sirve para mantener la temperatura después del parto. O sea, sirve para la atención inmediata. Pero, ¿dónde está la calefacción? Acá arriba. ¿Cuál es la ventaja de esta cuna? Que uno puede estar acá, uno puede estar acá, otro puede estar en el otro lado, y todos estamos actuando y atendiendo y reanimando a ese bebé. Esa es la utilidad de una cuna radiante. Y sin que se enfríe, ¿no es cierto? De por sí yo necesito una temperatura ambiental, pero aparte de la temperatura ambiental yo le estoy dando calor adicional a ese bebé que se supone que es de riesgo. Por algo lo estoy reanimando. También es útil para hacer procedimientos invasivos en los bebés. En la UCI generalmente no lo podemos hacer dentro de la incubadora, lo sacamos a una incubadora radiante para hacer los procedimientos de poner tubos, catéteres, vías centrales. Entonces nos permite pues maniobrar libremente, ¿no?, en todos estos procedimientos. Cierto. El otro, las pérdidas insensibles en la convección, ¿aumenta o disminuye? Convección, en la cerrada. ¿Aumenta o disminuye las pérdidas insensibles? Disminuyen, porque está cerradito y está húmedo. Acá aumenta. Como que yo me salgo al sol, ¿no? Sí, me va a quemar, me va a aumentar mis pérdidas insensibles. Entonces, a veces considerar acá cobertores plásticos para disminuir las pérdidas insensibles, ¿no? Y ya está. Es la que deberían tener todos los centros de salud, o todos los hospitales pequeños que me quieran referir un niño. Incubadora de transporte. Si se dan cuenta, ¿qué tiene? Acá tiene una batería, como si fuera un carrito eléctrico de los que están saliendo ahora. Ahí abajo igual, en la base tiene una batería. ¿Qué más tiene? Oxígeno. ¿Qué más tiene? Como una X, ¿no? ¿Para qué? Para plegarlo y subirlo a la ambulancia. Igual tiene para sus ventanitas para manipular. Este no tiene reservorio de agua, así que no me da la humedad que yo quisiera como si fuera la incubadora de convección. Lo que tiene acá es una esponja abajo. Entonces, esa esponja, ¿qué tienen que hacer? Mojarla con agüita
destilada, ¿no? Agua destilada. La mojan y ese es el porcentaje. ¿Por qué suficiente es eso? Porque esto es para horas. Esto es durante el transporte, nada más. No es que se va a quedar acá mucho tiempo este bebé, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos hacen que el niño pueda transcurrir con normalidad de la vida intrauterina a la extrauterina. La mejor forma de referencia, ya saben, no pueden eso, ya les nació, como va a suceder, como lo refieren, preferentemente ya les he dicho, contacto piel a piel. No se puede hacer eso, envuélvenlo, ¿no? Lo pueden, como una momia, como decían, con algodoncito, y le pongo su bolsita también, ¿no? Le hago su microclima, siempre con oxígeno en la medida de lo posible, porque estos niños hacen hipoxia, tienen más consumo de oxígeno. La idea es siempre mantener a ese niño con su madre, y es un instinto, ¿no? La madre se desespera cuando nace el bebé y ve que se lo lleva, porque lo usual es, nace el bebé y en menos de un minuto, en segundos, la mamá lo tiene hecho. Es lo natural. Así que cuando no pueda tener esto, la mamá se desespera, se angustia, porque siente que algo le falta. Igual el bebé estuvo acá. Así que si se siente abrazado, va a sentir que esa transición no es tan traumática, ¿no? Y ese instinto también es de seguir permaneciendo, en la medida de lo posible. En el 90% de los casos, ustedes me van a hacer esto. Siempre contacto precoz, siempre contacto piel a piel con la madre. En un 10% o en uno de cada 10 no lo van a poder hacer, ustedes le van a tener que administrar calor adicional. ¿Sí? Listo. Esto es termorregulación, señores. El día martes hacemos adaptación cardiovascular y respiratoria.